distinguidas autoridades de distintas facultades que nos acompañan tanto por el Zoom como de manera presencial, queridos docentes, estudiantes, egresados que también están conectados por el Zoom, personal administrativos y queridos invitados. Es un honor dirigirnos a ustedes en esta ocasión tan significativa para nuestra comunidad académica. Hoy nos convoca un doble motivo de celebración. Conmemoramos los 79 años de vida institucional de nuestra Facultad de Educación y al mismo tiempo damos apertura oficial al año académico. A lo largo de estos 79 años, nuestra facultad ha construido una historia marcada por el compromiso con la formación de educadores y educadoras que transforman realidades. Son casi 8 décadas dedicadas a pensar la educación con rigurosidad académica, sensibilidad social y vocación de servicio. Cada promoción de egresados, cada proyecto de investigación, cada iniciativa de innovación pedagógica ha contribuido a fortalecer nuestro impacto en las escuelas, comunidades y políticas educativas del país. Nuestra facultad ha dejado y seguirá dejando una huella profunda a nivel nacional e internacional, participando activamente en la mejora del sistema educativo, formando líderes pedagógicos y acompañando procesos de transformación en diversos contextos. Para celebrar estos 79 años, vamos a iniciar con las palabras de nuestra decana, doctora Diana Revilla. Adelante. Gracias, Alonso. Doctora Luzmila Mendívil, jefe del Departamento Académico de Educación. Doctora Carol Rivera, directora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. Doctor Eduardo Dargent, docente del Departamento de Ciencias Sociales. Doctora Cristina del Mastro, ex vicerrectora académica y docente de nuestro departamento. Doctor Abel González, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, quien nos acompaña en formato virtual. Doctora Yemita Pozú, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Apreciado personal directivo de escuelas que nos acompañan, estimados colegas, estudiantes y egresados de nuestra facultad, amigos todos. Reciban ustedes un fraterno saludo de bienvenida y agradecimiento por participar de este acto académico. Un accidente casero no me permite estar presencialmente con ustedes, pero gracias a la tecnología puedo dirigirme a través del Zoom a cada uno de ustedes. Hace 79 años, un 1 de abril de 1947, se crea nuestra Facultad de Educación de manera oficial por Resolución Suprema 651. En todo este tiempo, 14 decanos y decanas gestaron y lideraron la Facultad de Educación acorde a sus tiempos. Desde entonces, todos los que apostaron por formar maestras y maestros han dejado su huella imborrable en la facultad, estableciendo buenas bases de cimiento para seguir creciendo y fortaleciéndose. Esta tarde, en el marco de la ceremonia de apertura del año académico 2026 y celebración de aniversario, queremos destacar el rol político del docente y el compromiso de nuestra facultad con la sociedad. En contextos electorales, de emergencia por desastres naturales, de crisis de salud, de violencia diaria a la que estamos expuestos. Por citar algunas situaciones, cada día se reportan 50 casos de violencia escolar en promedio en todo el país, y esto es un dato del mes de marzo de este año. La educación, sobre todo el sector público, se realiza en inadecuadas o malas condiciones. Somos testigos de ello en los diversos medios de radio, televisión o también en diarios. Casi la mitad de los locales educativos públicos se encuentran con problemas de infraestructura o carecen de servicios básicos.
Justo el día de ayer, en un canal local, se informó que en Piura, estudiantes de primaria reciben clases entre sábanas y cartones por falta de infraestructura. Así de grave está el problema de la infraestructura en nuestras escuelas públicas. Los días lunes y martes de esta semana hemos escuchado el debate electoral, en el que los candidatos se han expresado sobre educación. No sé qué pensarán ustedes, pero es terrible lo que hemos escuchado. No manejan datos reales, no saben cómo está realmente la educación básica o la educación superior técnica y universitaria. Y quieren cambiar la educación ofreciendo un satélite o internet para todos, cuando sabemos que las brechas son muy graves. Se han referido al incremento del porcentaje del presupuesto nacional, pero no han explicado en qué se invertirá. Ofrecen inglés para todos cuando tenemos muchas zonas cuya lengua nativa no es el castellano. Por ello, nos pareció oportuno presentar como tema de conferencia la responsabilidad de la formación política desde las aulas a cargo del doctor Eduardo Dargen. Gracias, Eduardo, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este día de celebración. Seguida de un panel sobre diversidad e inclusión en la formación inicial docente. No podemos negar que la educación es una acción ética y involucra un acto político. Si bien en nuestra facultad procuramos una formación integral, una formación flexible, ética, reflexiva, crítica, innovadora, que sepa dialogar con otros campos disciplinares, promoviendo la innovación y el cambio, no podemos estar ajenos a lo que sucede en nuestro país, en nuestra región, en nuestra institución. Es así que estamos invitados a participar de forma articulada en el ecosistema de la formación inicial docente. Seguramente en el video de saludo que han pasado al iniciar este evento, han reconocido algunas características de lo que nos muestra como facultad. Y efectivamente, todos tenemos el compromiso de construir nuestra identidad como profesionales de la educación, cuidando la calidad de la formación que ofrecemos y que reciben nuestros estudiantes, aportando a la redefinición de un rol docente situado y diversificado, estando atentos a las normas y leyes que afectan cambios en la educación o en el sistema educativo peruano, velando por nuestro desarrollo como personas que involucra atender nuestras propias condiciones socioemocionales para estar bien. Estimados, estimadas, sigamos creciendo, renovándonos, trabajando por transformar la formación inicial docente. Ese es el compromiso que tenemos como primera facultad en el país. Sigamos creyendo en que es posible mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes, asegurando una muy buena formación de maestros. Tenemos retos que no son fáciles de asumir, pero es posible con el trabajo conjunto de todos, creando comunidades docentes a través de diversas redes o estrategias que creamos oportuno. Son 79 años apostando por la formación de maestras y maestros. Sigamos construyendo sobre lo avanzado, creando nuevos escenarios y asumiendo los retos en un contexto de muchos cambios y de incertidumbre. No sabemos qué nos depara el futuro inmediato, hasta dónde la inteligencia artificial y el avance de la ciencia trastocarán nuestras vidas, cómo nos está afectando el cambio climático y hasta dónde podemos intervenir en el desarrollo sostenible. Pero sí tenemos la certeza de que la sociedad necesita educarse. Necesita de docentes que estén preparados para enfrentar esos cambios y etapas de incertidumbres. Nos mueve el compromiso, la responsabilidad y la voluntad de servicio a la educación y al desarrollo de nuestro país en coherencia con los principios y valores de esta casa de estudios. Gracias a cada uno de nuestros docentes, a todos ustedes, nuestros estudiantes y al personal administrativo por arriesgarse y hacer las cosas de un modo diferente, acorde a estos tiempos. A cada una y a cada uno por sumarse a las iniciativas de cambio que impulsamos y que los logros que se vayan obteniendo
contagie y motive vocaciones para la docencia, que tanta falta le hace a nuestro país. Que todos tengamos un semestre y año académico lleno de nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, retos y logros personales, académicos y profesionales. Que estén bien. Feliz 79 años, Facultad de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Como muy bien ha comentado nuestra decana, nuestra facultad ha brindado espacios y sigue brindando espacios para construir conocimiento y para seguir aportando a una educación más justa, inclusiva y de calidad, así como para fortalecer la participación ciudadana y la reflexión permanente de lo que sucede en el contexto nacional. Por ello nos sumamos a la campaña Votar es clave, y en el marco de esta presentamos la conferencia La responsabilidad de la formación política desde las aulas, a cargo del doctor Eduardo Darllán, y será este espacio moderado por la magíster Patricia Nakamura, docente del Departamento de Educación y directora de la carrera de Educación Primaria. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Es una gran alegría darles la bienvenida y presentar al doctor Eduardo Darllán Bocanegra, quien ofrecerá la conferencia central titulada La responsabilidad de la formación política desde las aulas. Como ya mencionaron, esta conferencia se enmarca en la iniciativa Votar es clave de nuestra universidad, que busca promover una ciudadanía informada y comprometida. Al finalizar la conferencia tendremos unos minutos para hacer preguntas, por lo que los invito a ir anotándolas en los papelitos que se les estarán entregando, o que ya les han entregado a la entrada. Bien, permítame ahora compartir algunas referencias sobre su destacada trayectoria académica. El doctor Eduardo Darllán Bocanegra es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, abogado por la PUC y máster en Filosofía Política de la Universidad de York, Reino Unido. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas, Austin, y sus temas de investigación se centran en las políticas públicas, la economía política, el Estado en América Latina y los partidos políticos. Ha publicado en diversas revistas especializadas como Comparative Politics, Journal of Democracy, Journal of Latin American Studies, entre otras. En el 2009 publicó el libro Demócratas Precarios. En el 2016, Technocracy and Democracy, The Experts Running Government, y en el 2021, El Páramo Reformista. Los dejo con el doctor Darllán. Un aplauso, por favor, para él. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Diana Revilla por haberme pedido conversar sobre formación y política y por qué importa. El título de la charla es un poquito diferente, pero les voy a contar por qué. Digamos, lo que voy a querer mostrarles es por qué cuesta tanto reformar la educación en el Perú, que es algo que intento hacer mucho en el aula, que es trabajar con los alumnos en su formación política para que sean menos ingenuos sobre las promesas de cambio, las promesas de reforma, y más bien entender que estos procesos requieren muchísimos alineamientos, colaboración, recursos y manejo político, ¿no? Entonces, voy a hablar de educación, pero de algo más grande en general, que es por qué es tan difícil avanzar y lograr cosas positivas en nuestros países, y por tanto, por qué es importante ser muy conscientes y aprender por dónde puede entonces avanzarse, ¿no? O sea, ser conscientes del problema nos hace más capaces de avanzar en su solución. ¿Qué hago aquí? ¿No? Lo primero que me viene a presentar una charla en la Facultad de Educación, primero de sentirme honrado, porque en los años que estuve en el rectorado pude conocer pues mucho lo que hacen ustedes aquí, a muchas personas. Eso me alegró, pero dije, ¿qué hago aquí? ¿Por qué voy a conversar sobre reforma política y educación? Yo
trabajé para el doctorado y desde mi formación en ciencia política, el tema de las tecnocracias, las reformas, el cambio en las instituciones, y me tocó ver sectores como la economía, la salud, y a partir de eso, después del doctorado, he hecho una carrera mirando cosas que me apasionan, que son las reformas, los cambios, ¿no? Porque a veces las cosas salen como uno quiere y muchas veces no salen como uno quiere. Y entender esos procesos. Cómo logramos construir en el Estado capacidades para poder hacer cosas, y también cómo muchas veces esos bonitos proyectos o bonitos avances colapsan y retroceden, ¿no? Y también tuve una posición de gobierno en esta universidad que, créanme que reformar esta universidad es más complejo a veces que reformar el Estado, pero, por diversas razones. Entonces tengo algunas cosas que decir respecto a lo que es la dificultad de reforma, y también por qué creo que la universidad es parte central de cualquier esfuerzo social, comunitario, de empujar hacia esa reforma, ¿no? Bien, ¿por qué debería importarnos la reforma de la educación? Para ustedes debe ser evidente, ¿no? Pero para mí es algo que me importa mucho de socializar con otras personas, ¿no? A ustedes les parecerá raro, pero no todo el mundo entiende por qué hay que reformar la educación, o tiene una visión muy superficial de lo que es reformar la educación, ¿no? Diana hablaba hace un momento de cómo se habla de enseñar inglés, ¿no? Tecnología, una tablet para un niño, ¿no? Como formas, como atajos de formación educativa, ¿no? Además de las razones humanistas que todos seguro compartimos, de por qué es importante educar, hay una clarísima vinculación entre las posibilidades de desarrollo de una sociedad y sus capacidades educativas. Los que van a ocupar puestos centrales en las burocracias, en las empresas, en espacios donde van a tener que mirar y adaptarse y tomar decisiones y procesar información, son personas que tienen que tener una educación que les permita hacer eso y otras cosas, ¿no? La mejor educación es educarse para saber cómo me educo, ¿no? O sea, poder leer un manual, poder leer una actualización y estar en constante aprendizaje. Y eso es un poco el éxito de muchas sociedades que han lanzado procesos de desarrollo basado en la construcción de un grupo en la población capaces de mejorar sus desempeños, sus habilidades, sus capacidades, ¿no? Además, es central para la adaptación y el aprendizaje, ¿no? O sea, una buena educación es central para poder adaptarme y aprovechar oportunidades. Pero además, en perspectiva, estamos en un nuevo mundo, ¿no? Los últimos años y por ahí he estado muy metido en toda una serie de temas vinculados a la inteligencia artificial, los cambios brutales que se van a dar en el mercado laboral a raíz de la inteligencia artificial, los peligros a veces del crecimiento de este tipo de tecnologías, pero sobre todo los cambios en el poder, ¿no? No le teman tanto a la inteligencia artificial como a los dueños de la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad de hacer un montón de cosas, de tener dinero y fortunas que trascienden los estados, personas que tienen más poder y dinero que países, ¿no? Que pueden cambiar en forma brutal la propiedad de industrias, las prioridades, las novedades. Ese tipo de poder está flotando, no está atrapado en un estado y va a determinar de muchas maneras cómo cambie el mundo. El aprendizaje letrado está en cambio, ¿no? Cada vez más lo visual y lo sonoro importa. El impacto de las pantallas es mayor, debilitando otros medios tradicionales de aprendizaje. Hablamos mucho de los peligros de la prensa tradicional, pero también los peligros de no contar con cierta prensa que pueda dar mensajes verificados y transversales en la sociedad. Es también muy peligroso, ¿no? O sea, tener un montón de estudiantes informándose por TikTok. Tiene un contenido a veces un poco anárquico que lo hace interesante, pero también profundamente peligroso, porque no estás desarrollando, y creo que es el principal problema actual, no estás aquellos procesos claves para aprender a razonar, adaptarse,
aprender, están pasando de moda, si se quiere, pero las nuevas modas no nos entrenan para esos procesos, ¿no? Y los que controlan la producción de conocimiento, los que van a controlar cómo hacer un buen prompt para la inteligencia artificial, son aquellos que todavía tienen las viejas habilidades. ¿Cómo haríamos, no? Un mundo en el cual cada vez el conocimiento se vuelve más importante para controlar información, si es que la educación no nos prepara, o incluso si las pantallas nos subordinan y atontan en la posibilidad de hacer ese tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces el reto es enorme, ¿no? Yo, como parte de mi trabajo académico, pero en realidad es como parte de escapar un poco a la realidad nacional, estoy viendo temas distópicos últimamente, en la literatura, el cine, el arte, y la mayoría, antes hacíamos las distopías, eran 1984 de Orwell, o cosas así, ¿no? O sociedades horribles. Ahora las distopías cada vez son más tecnológicas. La idea que nos van a deshumanizar de alguna manera y que eso va a generar jerarquías muy, muy grandes y poderosas. Y si lo sumamos a un momento de cambio mundial, ¿no? Geopolítico, en el cual las fuentes del poder están variando en forma muy rápida, tanto para la guerra como para el control de tecnología, industrias, queda más claro pues por qué debería importarnos la educación. Si ustedes hablamos del debate, no se habló nada de educación casi, ¿no? Más colegios, más infraestructura. Pero piensen también que no se habló nada del mundo, ¿no? No se habló nada de qué tiene que hacer el Perú para no quedar ahogado en este nuevo mundo entre China, Estados Unidos. Uno es el que más nos compra, otro es el que tiene más presencia cultural. ¿Cómo aprendemos y entendemos este nuevo mundo? Eso es también la educación. Y por ahora lo que hay es sorpresa, ¿no? Más bien la estrategia es estar calladitos para que nadie diga nada del puerto de Chancay y podamos seguir hasta que nadie se dé cuenta, pero eventualmente alguien se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, en general, el reto de la educación siempre ha sido alto, siempre ha sido necesario, pero yo creo que ahora es un momento todavía mucho más complicado. Esto, por ejemplo, es lo que es el interés en las distopías a lo largo del tiempo, ¿no? Es más búsquedas frente a el momento de más búsquedas del tema, y dense cuenta, la gente está como loca mirando qué es lo que puede pasar, porque en parte estamos en un mundo que eso es una publicidad de un trabajo que estoy haciendo, pero estamos en un mundo que está en tanto cambio que las personas están entrando en esa dinámica de no entender bien qué pasa, qué horizontes hay, por dónde vienen los problemas, ¿no? Y las distopías tecnológicas son cada vez más frecuentes. Entonces decimos que la educación es clave, por todo lo que he mencionado, pero tenemos como país logros limitados y enorme desinterés, ¿no? Más escolaridad, que es un proceso que se ha dado en toda América Latina, más personas dentro del colegio, no implica tener mejor educación. El ejemplo que siempre se da es comprensión lectora, ¿no? Teníamos más personas están yendo al colegio, pero las cifras todavía de comprensión lectora son bastante bajas y la pandemia las golpeó todavía más, ¿no? La pandemia llegó a golpear un montón de estos avances. Y además lo que se viene haciendo no garantiza el ritmo necesario para recuperar todo el tiempo que hemos perdido, ¿no? Me robo 3 gráficos que presentó el otro día Jaime Saavedra en una conferencia y que tuvo a bien prestármelos, pero miren cómo ha crecido el registro, la matrícula escolar en los últimos años en América Latina, en el mundo, ¿no? Hemos llegado pues muy arriba, en los 90%, pero todavía los resultados de lectura, de tests, son bajos. Y en el Perú, América Latina y el Perú todavía más bajos que el promedio de América Latina, el Perú más bajo que el promedio de América Latina, aunque ya pasó en algunos casos hacia el final, pero Chile bastante más arriba y bastante más lejos de la OECD, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y las personas adultas que tienen menor nivel de lectura que la primaria en varios países de la región, en el Perú es 35%. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una fuerza laboral que se adapta, que puede aprender nuevas cosas o entrar a nuevas industrias, si es que no hay esa capacidad básica de aprendizaje, ¿no?
Entonces, ¿por qué si es tan urgente? ¿Por qué si es tan urgente no reformamos, ¿no? Todos dicen que le importa el tema de la educación. Todos los candidatos hablan de educación sin problema, ¿no? Hay que mejorar la educación. Pero hay poca claridad de qué es lo que hay que hacer y lo que cuesta hacerlo, ¿no? En el Perú, además, después de los intentos de reforma, había un retroceso silencioso. Muchas posiciones del ministerio han sido ocupadas por grupos de interés, personas que tienen interés en lo que hace el ministerio, maestros, por ejemplo, pero que no son expertos en educación, ¿no? O sea, son parte de los sindicatos vinculados al ministerio o sectores que, más que pensar en la reforma integral del tema y el servicio, están viendo pedazos de la misma, ¿no? Si se dan cuenta, un problema que se viene dando últimamente es que ha habido una serie de mejoras para los docentes. Yo no tengo nada con que se hagan mejoras para los docentes. Me parece muy bien, porque están bastante atrasados si se quiere hacer un cambio en los docentes. Pero se han hecho mejoras en los docentes sin pedir algo a cambio, sin un enfoque meritocrático, y si se dan cuenta, cada vez más olvidando el objetivo final del proceso, que es el alumno, ¿no? Entonces estamos teniendo, y eso solamente en educación, pero se viene dando en Fuerzas Armadas, servicio civil. Estamos en un momento en que el país, por diversas razones políticas, estamos teniendo cada vez más gasto sin garantía de una mejora en la calidad del servicio. Y la campaña política del 2026 muestra estas limitaciones, ¿no? Si le preguntas al inteligencia artificial y de qué fue la campaña, qué es lo que están hablando de campaña, pues las propuestas centrales del debate es en construcción de equipamiento educativo, ¿no? Para cerrar brechas, así como la innovación y tecnología en el aula. Tecnología es una palabrita que siempre suena. Tecnología, 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 pero en realidad la tecnología sin contenido pues no va a funcionar. Bono educativo, plata, ¿no? Integración tecnológica, de nuevo, tecnología, enfoque de la inteligencia artificial en la educación, de nuevo, ¿no? O sea, suena bonito, tecnología, ¿no? Inteligencia artificial, pero ¿qué fundamentos tienes que tener para poder usar la inteligencia artificial? No es solamente decir que tome la inteligencia artificial, sino la vas a usar para resolver problemas, pero no entender cómo se resuelven los problemas. Y todavía la vida requiere entender cómo se resuelven los problemas. Por supuesto que hay un espacio para estas cosas, ¿no? No estoy diciendo que sea secundario, por supuesto que es importante, pero si se ven como solución sin considerar todo el contenido y el contexto, pues no funciona muy bien. Foco en la lo que enseña la IA es que pone el foco en la digitalización de la educación y el apoyo financiero a familias con una fuerte dependencia de la tecnología, tanto en la elaboración de los planes como en las propuestas pedagógicas, ¿no? Eso a mí me suena peligrosísimo, ¿no? No me suena como algo necesariamente positivo como se presenta. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es difícil entender la urgencia de reformar? Primero, una cosa que muestran encuestas y preguntas es que suele haber una mala comprensión de por qué es tan urgente. O sea, todo el mundo habla de educación, pero no hay este salto que hemos hablado sobre su vinculación con el desarrollo, ni con la mejora de recursos humanos, ni con el impacto que puede tener una población más crítica al momento de demandar y exigir y hacer seguimiento a políticas públicas. Eso no está en la cabeza. Se habla de educación como algo que se puede dar en forma directa y sin un compromiso pues real, ¿no? Segundo, ¿por qué es difícil? Bueno, es costoso, ¿no? Entonces, como es costoso, probablemente prefiero usar el dinero en otras cosas. Cada aumento salarial pues es enorme en el Perú. Pero algo que no hablamos lo suficiente es que si es costoso, pero puede mejorar un montón la calidad de gasto. O sea, estamos mirando a veces solamente los presupuestos, pero no estamos mirando cómo los presupuestos pueden ser más efectivos en su misión, ¿no? Una mirada comparada muestra que en el Perú no gasta mucho, pero tampoco gasta poco en educación, y sin embargo sí hay cierto consenso que en muchos casos gasta mal, ¿no? Entonces, ¿cómo alinear eso? Hay también un tema bien complejo, que es que somos sociedades que no percibimos que estamos en el mismo barco, ¿no? Esta idea de que la mejora de la educación es buena para todos, empresas, no está muy presente en las personas, ¿no? Más bien muchos servicios privados donde las personas pueden escapar de la educación pública y irse a la privada, creyendo que así soluciona su problema, pero
¿no? Con capacidad adquisitiva puedo solucionar mi problema, pero abandono el proyecto común de una educación que va a tener un impacto más general y para todos, ¿no? Entonces no existe un contrato social en muchos de estos temas, ni en salud ni en educación. Es más, cuando tengo el dinero suficiente, busco la salida y por tanto ya no soy un agente de cambio respecto al sistema, porque ya escapé, ¿no? Ya me fui. No está en juego lo que sean mis resultados. Además es una reforma muy compleja, ¿no? Eso también hay que decirlo, no es algo que simplemente llego y la hago, ¿no? Hay una dimensión técnica, pedagógica, logística, de infraestructura, ¿no? O sea, estas promesas que tienen los candidatos no son del todo irreales, están respondiendo a demandas sociales, ¿no? Pero es una reforma compleja, técnica, que tienes que poner partes y encontrar balances entre sus diferentes partes, ¿no? Con mejor infraestructura, o enseñando inglés, o regalando tablets, te estás perdiendo buena parte de lo que debería ser una reforma, ¿no? Y finalmente es una reforma extremadamente política, que fue un poco de lo que me pidió hablar Diana, ¿no? Si uno no es consciente de la cantidad de intereses que se juegan en la reforma educativa, pues es probable que uno fracase si intenta reformarlo. La resistencia de grupos de interés, la literatura clásica muestra en la educación pública empleados públicos, sindicatos, ¿no? Beneficios que se tienen y que luego es difícil de quitar, ¿no? Esta idea de que puedo trabajar en 2 lugares al mismo tiempo, diferentes cosas. Pero la privatización masiva que se vendió como solución también genera estos grupos de resistencia, ¿no? En el Perú a mí me gusta decir que no solamente hay informalidad, sino también hay formalidad de bajo nivel, ¿no? Una formalidad que ha logrado tener un check de que pueda prestar un servicio público, pero muchas veces prestándolo mal, en condiciones que están muy cerca de la informalidad. Tiene el beneficio de dar un título a nombre de la nación, pero ese proceso educativo es un proceso defectuoso. Lo mismo con el transporte público, ¿no? Lo mismo con diferentes actividades donde formalizamos, pero en el fondo estás dando un estándar muy bajo, así cualquiera, ¿no? Si pones por bajita la línea de formalización, y eso es lo que ha pasado con la educación y la privatización. En muchos casos no tienes un país con capacidad limitada para regular, para poder controlar lo que está pasando, para mejorar, para sugerir mejoras, y de pronto tienes educación privada a nivel superior, a nivel secundario, a nivel primario. Lo que te puedes estar metiendo es un gran problema, porque los usuarios no van a tener la capacidad para evaluar esa calidad. Y en muchos casos no les va a interesar, lo que les va a interesar es el resultado, ¿no? Tener un título, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, es una reforma muy política en cualquier lugar, pero en países como el nuestro, donde también hay una dimensión privada muy grande en el sector, pues se vuelve más complejo. Ben Rothenschneider es un académico que ha estudiado las mejoras de la meritocracia en la región, en América Latina, ¿no? Y le llama a la educación un área vacía, dice. Es un área de política vacía, de política pública vacía, ¿no? La mayoría de niños asisten a la escuela, pero muchos no están aprendiendo mucho, ¿no? Y eso pasa porque dice, por un lado, una irrelevancia política de los niños, ¿no? No votan los niños, ¿no? Segundo, intereses desorganizados y dispersos de los padres. Los padres no saben bien lo que quieren, ¿no? No saben bien qué es una buena educación o no. Ni conocen, bueno, todos hemos estado en listas de, bueno, los alumnos no todavía, pero en listas de WhatsApp de padres de familia del colegio, lo más horrible del mundo, ¿no? Es así. Y a mí me sale mi corazón docente y me provoca responder así, ya cállense, que no entienden nada, pero no puedo, pues, porque soy un pluralista y democrático, pero es en verdad espeluznante la forma en que padres de familia opinan sobre todo, sin saber bien de qué va el asunto, ¿no? No. Cuidado que me están espiando en la lista de WhatsApp de mis 2 hijos. La creciente dependencia de la clase media de la educación privada, como decía, escapan, ¿no? Las clases medias y altas se van de la educación. El desinterés del sector empresarial, ¿no? Mucha gente no le importa la educación, que percibe la educación como desconectada de las necesidades inmediatas de su capital humano. No se dan cuenta que hay un vínculo directo, ¿no? En tener buenos personales y la educación. Y para agravar esos desafíos, los esfuerzos de reforma generalmente chocan con estos intereses que también hablamos, ¿no? Políticos, clientelistas, sindicatos, ¿no? O actores privados.
Pero incluso si avanzamos, ¿no? Si lanzamos una reforma, por ejemplo, la reforma de calidad docente, este libro de Schneider se centra en la reforma de la calidad docente, tenemos que buscar balances complejos, ¿no? Cuando él dice que hay dos rutas de reforma, ¿no? Cuando toma la ruta tecnocrática, tiene ventajas porque tienes un orden, tienes claridad, si eres más abierto y debates con diferentes sectores, interdisciplinariedad, ¿no? Pero no tienes poder. Y con mucha frecuencia el tecnócrata no va a lograr enraizar esas reformas en un partido político que diga, yo traje esto, yo lo construí y lo voy a defender, ¿no? El tecnócrata está solo. Si no tiene contactos con la sociedad, más solo todavía, ¿no? Entonces es más fácil revertir esas reformas. Por otro lado, la reforma política, a veces los políticos le dan atención al tema de la educación, hay un escándalo, hay un problema, algo que levante el tema y se meten, pero ahí el problema es muchas veces de atención, de que no pase de moda el tema, de que no haga inmediatamente alianzas con sectores que se benefician de la educación, sean privados, sean públicos, ¿no? Entonces cada tipo de reforma puede tener tensiones y obviamente que a la política que le falte la técnica, ¿no? Que se guíe más por intereses directos, ¿no? Entonces uno ve a veces cosas rarísimas, ¿no? Partidos políticos que desconfían de la participación, promoviendo la participación de los padres en la política educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es bloquear ciertas políticas, ¿no? Pero abrir esa puerta es abrir una puerta que va a ser dañosa para todo el sistema, no solo para lo que no les gusta. Entonces, los hallazgos en el libro son muy interesantes porque ven muchas rutas de reforma en América Latina. Finalmente las que funcionan mejor son las que logran combinar lo técnico y lo político, ¿no? Que no es nada fácil, pero lograr tener pues contenidos sujetos a test, a debate, a aprendizaje, y al mismo tiempo tener unos grupos políticos que se están defendiendo y protegiendo, ¿no? ¿Dónde estamos en el Perú y qué puede hacer la universidad? ¿Qué es lo que nuestros alumnos pueden aprender, ¿no? Enfrentándose al tema? Desde dónde estamos, creo que lo urgente es politizarlo, ¿no? Politizarlo en el sentido más tomar conciencia de su relevancia política y el interés para todos de una reforma educativa y construir esa urgencia, ¿no? ¿Cómo se hace eso? De la forma que ha funcionado en varios lugares es logrando alianzas, presionando sociedad civil, empresarios, partidos, medios de comunicación, todo suma, ¿no? Pero lo básico es convencer a algunos políticos con capacidad electoral, ¿no? Eso es lo más difícil en este momento, ¿no? Es bien difícil ver dentro de nuestro panorama actual quiénes pueden ser. Se me ocurren 2, 3, pero muchos otros que ni siquiera van a entender qué está pasando, ¿no? O sea, o que creen que reformar la educación es comprar más tablets y hacer más colegios, ¿no? En el corto plazo, ojalá tengamos mejores elecciones que en el pasado y cuidar lo avanzado, ¿no? Creo que mucha de esta energía tiene que dirigirse a cuidar lo avanzado. Y no olvidar lo que se perdió en 2016, ojalá para que si se lanza otro proceso amplio de reforma, este es un proceso que venía de atrás, ¿no? Incluía varios ministros, ¿no? Se intentó recuperar un poquito el 2021, ¿no? Pero no olvidar que lo que se fue perdiendo a partir del 2016 con la salida de Jaime Saavedra del ministerio, pero en general equipos que comenzaron a ser maltratados políticamente, ya es muy difícil avanzar. Es muy difícil avanzar. Y más si es que muchos políticos usan el tema educativo como un arma educativa, ¿no? O sea, como un arma política, de guerra, ¿no? Y la universidad, yo creo que esta universidad ya hace muchas cosas en el tema de educación. Lo obvio y necesario, educar a estudiantes que puedan entender eso, ¿no? Que esto no se llegue y se hace, ¿no? Que no es que llegue un presidente y cambió la educación, que es un esfuerzo continuo, complejo, que requiere muchas perspectivas diferentes, que requiere pues tener pedagogos, tener ingenieros de sistemas, que requiere tener expertos en logística, que requiere tener pues una serie de habilidades y conocimientos psicólogos, ¿no? de diferentes campos para poder construir una reforma. Y creo que lo que tenemos que hacer acá es producir esos profesionales, pero además producir esos profesionales con la cabeza de que esto existe.
de que entrar a pelear estas políticas es una pelea política diaria, cotidiana, ¿no? Que la palabra política no es una mala palabra, ¿no? La palabra política es lo que nos hace conscientes de los retos que enfrentamos cuando queremos hacer las cosas bien, ¿no? Segundo, investigación, ¿no? Creo que la universidad pues tiene mucho que dar también en investigar sobre temas educativos, desde temas vinculados a la educación, como las cosas que puedo hacer yo, qué funciona y qué no funciona al momento de adoptar políticas públicas, ¿no? O las cosas que pueden hacer en ingeniería o en sobre procesos o sobre uso de la tecnología, ¿no? Creo que todo eso en la investigación es clave. Pero también algo muy importante es la innovación, ¿no? Yo no entendía, porque a mí desde mi ignorancia, cuando me decían innovación, yo pensaba en drones, ¿no? Era un poco mi cabeza, cuando decía innovación, pensaba en tecnología, ¿no? Hasta que un día fui a un evento, creo que me mandó la vicerrectora, sobre innovación, y de los 4 conferencistas, universidades, 3 eran de 4, 3, yo era la excepción, hablaron de innovación desde la educación. O sea, cómo la universidad puede enseñar a innovar en la enseñanza. O sea, esto era, ¿no? Recién entendí por qué se decía que la universidad tiene como principal objetivo de innovación innovar en lo que sabe hacer, ¿no? Que es educar. Y eso pasa por procesos cognitivos, hasta tecnología, hasta nuevas metodologías, y eso es un reto enorme, ¿no? Entonces creo que la universidad también tiene un reto muy grande hacia el futuro de pensar la innovación a través de los labs o los centros de grupos de investigación, ¿no? Pero es algo que tenemos mucho que aportar. Y finalmente es una responsabilidad política, ¿no? Es un grupo, tenemos que ser una especie de grupo de presión que contrarreste muchos de estos otros grupos de presión, demandando que las políticas públicas se cumplan, fiscalizando qué es lo que está pasando en el sector, opinando, metiéndose, sacando eventos, información, documentos de trabajo, todo aquello que genere presión y que se sientan los burócratas que alguien los está mirando. Ustedes no me van a creer, seguro, porque dirán que me estoy volviendo dramático con la edad, pero lo que más ha cambiado en el Estado peruano es que han salido un montón de espacios sanos que ya no están mirando sus entornos. Entonces esos entornos pueden hacer una serie de corruptelas y cochinadas que antes hacían, y que cuando había espacios sanos, bajaban. Mientras menos espacios sanos, más posibilidad que la política pública se desvíe. Y creo que en eso la universidad es clave, ¿no? Es clave para estar mirando y molestando. Entonces, si me preguntan, ¿para qué sirve una educación en la universidad política? Sirve para entender que estamos frente a un reto muy complejo, pero no por eso irrealizable. Más bien, ver que se ha logrado avanzar en muchos lugares y el costo que lleva no ponerle atención a estos temas, ¿no? Si abandonamos, entra el mal fácilmente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Darjan por su presentación. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Sí, por favor, lo que hayan anotado, si lo pueden entregar ahí a Kiara y Chelita, que van a recoger las preguntas. O de repente a mano alzada, ¿sí? Si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Adelante. Como estamos en un clima electoral, las sensibilidades políticas están a flor de piel. Así es. ¿No? Entonces, todo lo que uno diga o deje de decir puede ser usado. Así es. Y te graban. No, los que hemos sido formados con Paulo Freire, sabemos que siempre, uno, la acción educativa es una acción deliberada. Y dos, cada vez que tú te paras frente a un grupo, te estás parando desde una posición política. No obstante, en los procesos formativos,
no hay como este temor de mencionar la palabra política y poder. O sea, yo creo que esas dos palabras en los procesos formativos no están suficientemente presentes para hacer conciencia que el docente es una figura de poder y tiene una responsabilidad política que la va conformando. No sé cuál es tu opinión al respecto. Me gustaría escuchar. O sea, a ver, hago el disclaimer primero para que no me graben de repente, pero obviamente estamos hablando de política, en la comprensión política de la sociedad, y no que yo fuera a mi clase a adoctrinar a alguien, ¿no? De eso parto. Pero creo que evidentemente, ¿no? Cuando uno... Y es más, creo que la prueba de que es política es la cantidad de docentes que ahora tienen miedo de hablar de política, porque saben que sus universidades o colegios los pueden echar cuando hablan de política. Yo vengo de un colegio que me enseñó muchísimo, pero que era extremadamente pituco, y me acuerdo el día que vi entrar una madre a quejarse del profesor que había tenido el atrevimiento de decirnos afortunados, que por qué envenenaba y generaba resentimiento. El profesor había dicho simplemente, oye, porque un compañero que había hecho alguna bestialidad le dijo, oye, mira la suerte que tienes y dense cuenta de la suerte que tienen, ¿no? O sea, tienen un montón de recursos, pueden usarlos, no sé qué, y en vez de eso está tonteando. Y eso se convierte en una queja. Entonces, creo que la prueba de que es político es que hay un montón de profesores que ahora tienen miedo a hablar de cosas básicas, de sentido común, ¿no? O sea, el mundo es político. El poder determina las currículas, el poder determina los recursos. Eso no hay que ser ni marxista ni nada. Más bien, cuando tú crees que todo es armonioso, sospecha, ¿no? Hay algo ahí que no funciona. Por supuesto, creo que hay que tener mucho cuidado de no hacer eso prédica ni convencer. Hay una dosis de pluralismo necesario, pero creo que partir del hecho de que la enseñanza y la universidad y lo que hagamos es político es evidente, ¿no? Sí. Voy a leer la pregunta. Sí. No, si quieres. Voy a leer acá, hay una pregunta. ¿Cómo promover el contrato social desde las escuelas? Sí, es una trampa bien complicada la del contrato social, ¿no? Porque es bien difícil decirle a un padre que de repente quiere lo mejor para su hijo, no, tienes que llevarlo a la escuela pública porque ahí vamos a todos mejorar el sistema. Es complejo, ¿no? Pero yo sí creo que la obligación es en hacer todo lo posible porque mejore la calidad de la educación pública, que se difunda esa mejora, porque en muchos casos ya es mejor en muchos lugares que las escuelas privadas de baja calidad, y con eso comenzar a fomentar la idea de que tenemos que construir muchas más cosas públicas. Por ejemplo, esta universidad generalmente nos piden hacer muchas cosas de universidad pública, ¿no? Constantemente nos están diciendo la PUC debería hacer esto, la PUC debería hacer esto, y a veces nos gusta, ¿no? Pero no tenemos los recursos para hacer muchas cosas que en otro país una universidad pública fuerte, bien financiada, estaría haciendo, ¿no? En muchos países la universidad privada complementa a la universidad pública, ¿no? O juega en pared con ella. Aquí creo que las universidades públicas de calidad se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, ¿cómo construir un contrato social? Creo que haciendo todo lo posible por fortalecer lo público. A universidades como la nuestra le va a ayudar que se fortalezca lo público. Mientras más fuerte sea lo público, más fuertes vamos a hacer posibilidades de colaboración, más posibilidades de interacción, más presión para mejorar calidad, ¿no? Entonces, no es un cambio que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero sí creo que si no hay esa mirada de que lo público tiene que ser excelente, y más bien lo que se vende es la idea de que lo privado lo hace siempre mejor, lo cual es mentira, ¿no? Es una enorme mentira. Y creo que ese es el principal, no diré pecado, porque es peor que el principal crimen contra la reforma del 2016 es que se estaba construyendo la idea de que lo público era bueno, y podía ser bueno, y tenía un valor en sí mismo, ¿no? Y ese proceso se cortó. Podemos tener muchas críticas a la reforma anterior, ¿no? Hay cosas que a mí no me gustan, ¿no? Pero en general hay una idea muy fuerte de que lo público era importante, en un país que se había difundido mucho la idea de que lo privado siempre es mejor. Y lo privado, por lucro, no siempre es mejor en una serie de servicios, más bien genera problemas, ¿no? Genera incentivos que pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, no tener carreras que tienen costo, pero tienen impacto para toda la sociedad. Si fuera solamente el lucro, no habría ninguna universidad con carreras de química, física, ¿no?
o ingenierías químicas, o laboratorios, o lo que fuera, ¿no? Entonces, lo público, cuando es fuerte, creo que ayuda a que lo privado también sea fuerte y cada uno tenga su lugar. A ver, acá. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Voy a unir dos preguntas. Una se refiere a la innovación, qué tanto se puede innovar, y ambas van a la dificultad, ¿no?, de innovar, y la otra va en relación a implementar reformas educativas, ambas, ¿no?, en un contexto de corrupción, en un contexto político tan cambiante. ¿Qué tanto se puede innovar o qué tanto se puede hacer reformas educativas profundas? Yo creo que justamente este momento es muy complicado para hacer eso, ¿no? Pero justamente creo que lo que se tiene que hacer es prepararse y dejar en claro cuál es la diferencia cuando no se hacen esas cosas, ¿no? O sea, cómo se construye urgencia, cómo se construye sentido de urgencia, martillando y martillando, 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 ¿no? Es bien difícil explicarle a alguien que no ha visto el impacto de estos temas o estas cosas en las sociedades, lo mal que estamos, porque de repente cualquier mejora le parece buena, ¿no? Pero en un entorno como el actual, yo creo que lo que más se puede hacer es hacer incidencia y mucha incidencia constantemente y remarcar los costos de estar paralizados, ¿no? Los costos de estar paralizados y lo que nos estamos perdiendo. Y no hay que ir a Dinamarca, ¿no? Basta con ir a Costa Rica, Brasil, Colombia, espacios donde se están haciendo innovaciones pues muy interesantes, ¿no? Y además mostrar el propio pasado del Perú, que en el pasado se lograron hacer cosas bien importantes, ¿no? Pero por ahora, en este momento, es bien difícil lograr que estas cosas importen. La atención está en otros temas, ¿no? Y la última pregunta, ¿hasta qué punto la educación puede considerarse una herramienta de poder geopolítico y no solamente un derecho social? Uf, tremenda pregunta porque estaba justamente el otro día conversando con alguien que está estudiando procesos tecnológicos de simplificación para el Estado y otras cosas, y lo que encuentra es que los procesos son muy útiles, pero te comienzan a subordinar a una serie de proveedores y tecnologías, y crece tu dependencia de lo que se hace fuera hacia adentro, ¿no? Entonces dice, unas capacidades, pero al mismo tiempo terminas muy atado a costos y cambios que pueden ser pues complicados o sea, quedas atrapado un poco a la agenda de quien te pone la tecnología, ¿no? Entonces creo que hay un poco de eso, ¿no? Hay mientras la educación tengamos menos capacidad para interactuar y decir algo, o opinar, o criticar, o saber qué me sirve y qué no me sirve, con capacidades internas, la educación también puede afectar la geopolítica, ¿no? O sea, te da más herramientas, por ejemplo eso, vender la idea de que la inteligencia artificial es buena para los colegios. Y todos hemos visto cómo en el Perú entran las modas, entra un presidente, adopta algo y de pronto no era tan bueno como se creía o no se implementó como debía, y el resultado es que puedes haber afectado otros procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, la inteligencia artificial yo le tengo miedo no por la inteligencia artificial, yo la uso. Puede ser muy útil para muchas cosas, pero si no has desarrollado otras capacidades y habilidades, es bien peligrosa, pues. No discriminas, no sabes por qué se llega a determinados resultados, y además quien discute la inteligencia artificial y sus desarrollos conoce todo lo previo, ¿no? No es solamente que se guía por la inteligencia artificial. Entonces, perder esas capacidades es bien peligroso, más si todavía no las has desarrollado del todo, ¿no? Entonces, sí hay un componente geopolítico a pensar sobre estas tecnologías y de dónde vienen y cómo y qué capacidades tenemos internamente para entenderlas y enfrentarlas, ¿no? Muchas gracias nuevamente al doctor Eduardo Darjan. Ahora quisiera brevemente sintetizar lo que nos ha presentado. Nos ha presentado el gran reto de la reforma en educación y que muchas veces incluso hace que nos olvidemos del objetivo final, que es el estudiante, ¿no? Nos ha presentado también las múltiples dimensiones de la reforma,
debido a factores económicos, sociales, de infraestructura, intereses políticos y además incluso las expectativas de la familia. Y dentro de este contexto nos ha presentado la pregunta, ¿qué puede hacer la universidad? Y creo que es importante lo que nos dice, que debemos politizar la universidad. Nos ha presentado la urgencia de politizar la universidad y me gustó lo que dijo de entender que la política no es una mala palabra, ¿no? No estamos hablando de ideologías, sino de que justamente, como ya también algunas preguntas decían, ¿no? Que entendamos que todos los docentes tenemos un deber político, una responsabilidad política con nuestros estudiantes. Y también finalizó diciendo que debemos hacer presión, que la universidad debe hacer presión fiscalizando y opinando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por... Tenemos un presente de parte de la facultad. Una fotito ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con el panel sobre diversidad e inclusión en la formación inicial docente. Invitamos a la doctora Luzmila Mendívil, moderadora de este panel, que es jefa del Departamento de Educación. Invitamos también a los panelistas para que puedan ir acomodándose en la mesa. Bien, muy buenas tardes con todos, con todas. Un gusto que estemos acá en una fiesta, nuestra fiesta, celebrando nuestros 79 años. Estamos bien conservados para los 79 años. Así es. Bien, vamos a dar entonces inicio al panel sobre diversidad e inclusión en la formación inicial docente. Hemos escuchado al doctor Darjan en la complejidad que supone enfrentar nuestra realidad, la responsabilidad política que esto supone y cómo es que nosotros como actores sociales tenemos que responder en una realidad tan compleja como la que vivimos, en un país que habla más de 40 lenguas, que tiene más de 55 etnias, ¿no? Y donde necesitamos sentirnos todos que somos partes de un mismo colectivo, ¿no? Y que como tal todos tenemos el mismo derecho a acceder a una educación de calidad. Y para eso nos van a acompañar tres ponentes. En primer lugar, me acompaña Yemina Pozú Franco. Ella es vicedecana de la Facultad de Educación
de la Universidad Cayetano Heredia. Muchas gracias, Yemina, por estar con nosotros. Ella es profesora asociada de esa universidad, comunicadora social, magíster en educación y candidata a doctora por la misma universidad. Ha sido becaria del gobierno español, ¿no?, para especializarse en educación virtual en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España, y en habilidades docentes por el Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado para organismos nacionales e internacionales y recientemente en Harvard Business Publishing Education, donde ha sido mentor en los programas Essential Teaching Techniques and Innovation in Teaching. Bueno, actualmente desarrolla una investigación internacional como parte del proyecto Integrated Assessment and Feedback System with Advanced Technology, con financiamiento de la National Board of Medical Examiners de Estados Unidos. Este Spanglish está regio. Ya. Me acompaña también en la mesa la doctora Cristina del Mastro, ¿no? Cristina es doctora en Psicología de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora principal del Departamento de Educación, ha sido vicerrectora académica de nuestra Casa de Estudios, es decana de la Facultad de Educación, también ha sido directora académica del profesorado, ¿no? Y actualmente es evaluadora del IAC Cinda. Ella es especialista en temas relacionados al desarrollo profesional docente, innovación en la docencia, entre otros temas. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Y también nos acompaña el doctor Abel González. Abel, ¿dónde estás? Desde Huancavelica. Él es doctor en educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Egresado de la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres por la Universidad de SAM. También es licenciado en Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Docente de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la que ahora es decano de la Facultad de Educación, y ha trabajado también en la Universidad San Ignacio de Loyola y en el Instituto Superior Pedagógico Público de Huancavelica. Entonces, vamos a escuchar 15 minutos a cada ponente. Empezamos por Cristi. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Educación. Buenas tardes con todos y todas. Cuando me invitaron a presentar este tema, en realidad me puse a pensar que no soy especialista en diversidad e inclusión, no he estudiado este ámbito de nuestra formación. Sin embargo, vengo de una familia con un hermano neurodivergente. Desde que nací, él ya vivía, y creo que tengo una sensibilidad muy cercana a este tema desde la discapacidad. Y cuando entré a la universidad, ya hace muchos años, había un curso que se llamaba Técnicas de Trabajo Intelectual, en el primer ciclo, teníamos que hacer una monografía, y hice una monografía sobre la inclusión de personas con discapacidad, y iba a la biblioteca y casi no habían libros sobre el tema, ¿no? En mi familia fue muy difícil incorporar a mi hermano en una escuela primero especial y luego estudió en una escuela intelectualmente normal, pero con niños con discapacidad física. Y fue lo mejor que le pudo suceder porque lo integraron, ¿no? Era como que habían, digamos, distintas discapacidades, pero al final lo aceptaban como era. Y siempre vi que la sociedad se burlaba mucho de él, y eso a mí me dolía muchísimo. Y desde que decidí estudiar educación, siempre quise estudiar educación especial, y la vida me llevó por otros caminos, ¿no? Y creo que el no haber estudiado educación especial también me conectó más con mi propia esencia y con lo que yo era, y no con ser hermana de o venir de una familia con esta, digamos, condición. Hace unos años, cuando fui decana de la Facultad de Educación, tuve la suerte de conectarme con unas personas que en Ecuador estaban trabajando la educación inclusiva, y pude participar de un taller y tuve mucho interés
en poder incluir el tema de la diversidad y la inclusión desde los planes de estudio, y les voy a compartir desde esa mirada mi postura política, ¿no? También decía cuál es la relación entre el primer aspecto y el segundo, porque también creo que tiene que haber una presión de los padres de familia, de las escuelas, desde el ministerio, desde la legislación, para que la educación inclusiva, no solamente desde la discapacidad, sino desde todas las diversidades, pueda ser una realidad y podamos ser una sociedad inclusiva, siendo una sociedad tan heterogénea, pero que nuestra heterogeneidad no sea una razón de exclusión ni de discriminación, sino más bien de riqueza y de integración y de desarrollo. Y ahora no pasa. Se quedó pasmado. ¿Qué pasó? Es para crear expectativas. Sí, sí, sí. Es que está como compartido. No sé. Es que no hay más ya se va a solucionar. Ok, bien. Entonces, he organizado este breve compartir con ustedes en 5 partes, las dimensiones que hay que tomar en cuenta para la educación inclusiva y la diversidad, la sensibilización, qué hemos avanzado en políticas y normativa tanto a nivel internacional como nacional, cómo podemos desarrollar una educación inclusiva desde la formación docente y algunas reflexiones finales. Las dimensiones que considero que deben tomarse en cuenta cuando hablamos de diversidad e inclusión en la educación, hay un primer aspecto que es crear culturas inclusivas, es decir, sensibilizarnos y promover la inclusión en la sociedad y en la educación. No toda persona entiende esto. No todo padre de familia está dispuesto a que en el aula de su hijo hayan personas diversas, ¿no? A veces queremos estar entre iguales, ¿no? Nos sentimos seguros entre iguales y lo diverso nos molesta, nos incomoda, nos interpela. Entonces, para ir desarrollando una educación inclusiva, debemos sensibilizar culturas inclusivas donde la diversidad sea parte de nuestro cotidiano, ¿no? Luego, otra dimensión que hay que considerar es elaborar políticas inclusivas a nivel de normativas, pero no solamente normativas, sino las estructuras que puedan eliminar barreras para la inclusión y ciertas condiciones que nos permitan que estas políticas puedan llevarse a la práctica. Y finalmente, desarrollar prácticas inclusivas, y aquí vamos a ver específicamente la formación inicial docente, pero también la permanente, porque hay normativas que necesitan que las personas que ya están trabajando en aula tengan una capacitación al respecto y puedan tener las condiciones para acoger esta diversidad en las escuelas. Y ponía acá una frase que me pareció bonita: ningún rompecabezas se arma con piezas iguales. Todos somos diferentes, pero igual de valiosos. Y digamos que la escuela del fines del siglo XIX y siglo XX, pues promovía la igualdad, ¿no? Y eso es algo bueno, ¿no? Que todos los ciudadanos seamos iguales en derechos, pero no la igualdad de enseñarles a todos iguales y que todos tengan los mismos resultados correctos, y si no son esos, son incorrectos, ¿no? A través de un molde. Entonces, tenemos que cambiar esa cultura de una escuela igualitaria a una escuela diversa e inclusiva. Diversidad e inclusión a nivel de sensibilización, ¿no? Ponía esta imagen que me encanta, que dice: cada quien brilla a su manera, y una luz no opaca a la otra, sino que juntas brillan más, ¿no? Entonces, ahí hay una diversidad de luces, así son nuestros estudiantes, diversos, pero todos tienen una luz propia. Ante una sociedad que es cada vez más competitiva, que nos enseña a excluir y a seleccionar a los más capaces y exitosos, necesitamos una educación para todos. Este es un principio de justicia social. La población de las aulas y las instituciones educativas debe ser representativa de esa diversidad de la sociedad.
es un derecho, todas las personas tenemos derecho a no ser discriminados y a la igualdad de oportunidades educativas, desde las condiciones y la cultura de la que cada quien venga. Acoger la diversidad y la vulnerabilidad. Comprender que todos somos distintos, pero que nadie debe quedarse atrás. Reducir las barreras y aumentar el desarrollo social, ¿no? Entonces, creo que esto tenemos que irnos permeando de estas ideas, de estos valores, y poder ser sensibles como futuros educadores, educadoras, como educadores que ya ejercemos ese rol, pero también esto hacerlo permeable a la sociedad, a los padres de familia, a los niños, jóvenes con los que trabajemos. Inclusión es una forma de vivir, es la capacidad de acoger al extraño y de aceptar a todos. Respetar la diversidad y no educar con etiquetas, ¿no? A veces tenemos esa tentación, ¿no? ¿Y cómo es este? Ah, es un excelente alumno, este bueno, más o menos, ¿no? Uy, este chico qué violento, no, qué agresivo, este padre de familia. Pero todos somos seres humanos y tenemos que tratar de sacar lo mejor de cada uno y evitar las etiquetas. Tenemos que cambiar esta mirada de la discapacidad y del diverso por una mirada en las fortalezas y capacidades de todos, de todas. Enseñar desde esta perspectiva de la inclusión es crear ambientes para el aprendizaje donde las oportunidades estén disponibles para todos y todas, ¿no? Quería comentar brevemente una anécdota que me comentaba una amiga educadora, pero que tiene a su hija en un colegio, ¿no? A propósito del enfoque de género. El salón tiene 30 niños, son 8 niñas y 22 niños. Y hicieron como que vamos a escoger al mejor amigo, ¿no? Me dice mejor amigo, no mejor amiga, ¿no? Y me decía, bueno, si van a votar, van a ganar los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacer una equidad de género en medio de una situación que es dispar de por sí, ¿no? Y a veces tendemos a reproducir estos patrones. Bien, acá tengo una lista de todas las políticas que se han venido dando a nivel internacional, UNESCO en el 94, en el 2000 Dakar, también la ONU en el 2006 habla sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y finalmente el ODS 4 al 2030 nos dice que la educación inclusiva es un proceso que responde a la diversidad de todos los alumnos, incluyendo refugiados, minorías étnicas, personas en pobreza y comunidades rurales, reduciendo la exclusión dentro y desde el sistema, y que a su vez se les ofrezca calidad, escuelas accesibles con recursos adecuados y docentes empoderados. La normativa nacional es muy interesante, el proceso que ha habido desde el 2018, se habla de que haya un sistema educativo inclusivo que va a ir, digamos, transitando desde las personas con discapacidad que puedan ser incluidas en la escuela hasta hablar de inclusión desde una perspectiva más amplia, ¿no? Entonces tenemos la ley del 2018, que ustedes la pueden revisar, y ya hay un decreto supremo en el 2021 y hay normas específicas en el 2025. Pero creo que es importante que se habla de servicios educativos flexibles y que tengan condiciones para acoger la diversidad. Se habla de la necesidad de la formación inicial y en servicio para poder atender la diversidad, y se habla de un diseño universal de aprendizaje y de condiciones para su implementación. Esto en realidad está bastante bien planteado, pero creo que necesitamos entrar en ese tercer nivel, en esa tercera dimensión de cuáles son las condiciones para ponerlo en práctica. Hablamos de que la inclusión también se diseña, se habla del diseño universal del aprendizaje, y ahí les he puesto una foto que es el diseño universal del aprendizaje a nivel de arquitectura. Si ven estas escaleras, todos pueden transitarlas, ¿no? Y no solamente los que tienen discapacidad pueden ir por la rampa, sino aquel que de repente tiene un coche de bebé o tiene una maleta con ruedas o por ahí le provoca andar por las rampas, ¿no?
el que quiere ir más rápido, de repente irá por unas escaleras, el que quiere. Entonces, hay diferentes caminos para lograr una meta y esa es la idea del diseño universal de aprendizaje, del que no voy a hablar en profundidad ahora, pero que es, digamos, la estrategia para la atención a la diversidad en las aulas. Se habla de múltiples medios de representación, de múltiples medios de acción y expresión y de múltiples medios de participación donde todos y cada uno de nuestros estudiantes puedan participar del proceso educativo. En la formación inicial hablamos de la inclusión y la diversidad como un eje transversal. Nuestro modelo educativo plantea en la PUC, gracias a Dios, este eje, y la facultad ha apostado dentro de este eje por trabajar todo el tema del enfoque de género en la formación de nuestros y nuestras estudiantes. También en la formación inicial docente, si hablamos de diversidad, debemos desarrollar en nuestras prácticas y en nuestros espacios formativos un clima de inclusión y convivencia democrático, donde las y los estudiantes puedan hablar, puedan expresar libremente sus opiniones y ninguno sea discriminado por ninguna condición de diferencia. Hablamos de contenidos en la formación. Estos aspectos de la legislación que yo les he mencionado deben ser incluidos en los cursos correspondientes, pero también nosotros como profesores y profesoras de formación inicial docente deberíamos estar al tanto de esta normativa, ¿no? También todo el tema de la discapacidad y de las barreras que existen para el acceso a la educación inclusiva y el tema de los ajustes razonables. También debemos formar en todas las estrategias de diseño universal del aprendizaje, donde haya una evaluación más flexible, recursos adaptados y ajustes razonables. Son temas que debemos incluir en la formación inicial de los docentes y nuestros docentes. Dame 2 minutitos. Prácticas preprofesionales en contextos diversos. Y también es muy importante que la atención a la diversidad tenga un enfoque multi e interdisciplinario, es decir, formar también a nuestros estudiantes desde el pregrado en contacto con otros profesionales, profesionales como neurólogos, psicólogos, educadores, rehabilitadores físicos, terapeutas, pero también antropólogos, abogados, en fin, ¿no? O sea, tenemos que tener una mirada interseccional de la diversidad y de su atención. Y finalmente, pero no menos importante, trabajar todo el aspecto socioemocional, ¿no? En la formación inicial del docente tenemos que desarrollar docentes empáticos, que tengan sensibilidad con la diversidad y también tengan la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de las familias, del conjunto de sus estudiantes, que tengan la capacidad de comunicación asertiva. A veces nosotros, por querer integrar a alguien, tal vez hacemos comentarios o nos comunicamos desasertivamente o tenemos temor de decir ciertas cosas, ¿no? La capacidad de colaborar con otros, de combatir el acoso y la discriminación, ¿no? Es decir, no permitir situaciones de acoso, de bullying dentro de nuestras aulas. Y finalmente, estas son mis reflexiones, ¿no? Pregunto si estamos preparados y si esto es una tarea imposible o es posible, ¿no? Yo creo que estamos en un camino inicial, no podría decir que esto ya está totalmente logrado. Tenemos avances en la normativa, yo preguntaba cuánto hemos avanzado en sensibilización, cuánto estamos incorporando estos contenidos a nivel de perfiles, metodología, evaluación, si estamos o no formando a directivos, maestros y otros especialistas en este tema, y formación de formadores, nosotros los profesores, formadores en diseño universal de aprendizaje y en una perspectiva interdisciplinaria. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Cristina del Mastro por su interesante presentación. Vamos a ceder la palabra a Magíster Yemina Posu, ¿no? Quien va a compartir también sus reflexiones en torno a estos 2 grandes desafíos que tenemos en la formación inicial docente.
Gracias, buenas tardes y reciban un saludo de la Facultad de Educación de Cayetano Heredia en este 79 aniversario, ya pronto los 80, que va a ser seguramente con fiesta. Quiero presentar esta experiencia, ¿no? y la presentación de Cristina realmente le da el marco a esta experiencia desde el primer año de la universidad, ¿no? Y cómo nos ha ido con la gestión académica y toda la apuesta institucional para promover una trayectoria exitosa de los estudiantes con necesidades especiales. Y esta es una experiencia que la hemos realizado conjuntamente desde la coordinación académica de primer año, que era hasta hace 2 meses mi labor principal en la universidad, y con la jefatura de tutoría, ¿sí? Como vemos, y nos ha presentado Cristina el marco, ¿no? La educación superior inclusive es un derecho, ¿no? Y desde la universidad nosotros recibimos, inclusive por un proceso de admisión diferenciado a estudiantes con necesidades especiales, pero también los vamos descubriendo en el camino, ¿no? Porque las familias a veces no suelen declarar esta condición y va emergiendo durante las clases, durante todo el proceso, y sí es importante esa identificación desde los docentes, ¿no? Para poder hacer los ajustes razonables, ¿no? Los protocolos individuales de ajustes razonables que indica CONADIS, ¿no? Y que en algún momento vamos a tener que dar cuenta de ellos, ¿no? En un contexto diverso, aquí les quiero presentar la experiencia del año pasado, ¿no? Donde hemos tenido diferentes condiciones, ¿no? Condiciones que ingresaron 14 estudiantes con necesidades especiales y 9 que ingresaron por admisiones por CONADIS y que se les hizo el protocolo individual de ajustes razonables, pero ahí desde la institución tenemos una primera dificultad, ¿no? Que a veces esta admisión y el inicio de las clases es muy corta. Entonces no podemos prepararnos con todo para poder atender, no sabemos, ¿no? Qué necesidad nueva vamos a atender, y eso es una dificultad, ¿no? Si podemos ver, por ejemplo, aquí tengo un caso del 2024-1 que fue muy compleja en su momento el ingreso y que tuvo que postergar un año, ¿no? Inclusive la familia no sabía de esa condición, ¿no? Y se preparó un año el estudiante para que pudiera reingresar y le fue muy bien, ¿no? De los 7 cursos resultó invicto, ¿no? Entonces eso nos permitió también a nosotros poder hacer una preparación. Tenemos estudiantes con baja visión, que los hemos tenido, no estábamos preparados para esta condición, sin embargo, de los 8 cursos que tuvimos 2 estudiantes, también resultó invicto por todo el acompañamiento que se realizó para que pudiera realizar la oferta académica de manera diferente, pero con éxito, ¿no? Entonces, estos datos nos muestran que cuando un entorno educativo se adapta, puede haber éxito, ¿sí? Entonces, ahí tenemos diferentes condiciones. También es importante, ya que esta experiencia es en el primer año, hay una alta exigencia académica y emocional, ¿no? Tenemos estudiantes que transitan del colegio, donde están como más contenidos, más supervisados, ¿no? Más acompañados, a la libertad absoluta en la universidad, ¿no? No hay control,
como lo hay en la educación básica, ¿no? Control en el lado positivo, ¿sí? Entonces, si tenemos estos diagnósticos que no han sido reportados, el estudiante sufre esta falta de adaptación y acompañamiento oportuna que se tiene que activar, ¿no? Este riesgo de desaprobación, retiro, porque también es una decisión basada en la información del avance académico del estudiante, o inclusive lo que queremos evitar es que renuncie, se desanime, ¿no? Deserte del sistema educativo, ¿no? Pero eso supone que estas ayudas se puedan activar oportunamente, ¿no? Y sean continuas, ¿sí? Y sostenidas, ¿no? Acá vemos a una de los estudiantes que está en una pantalla y ve, pero bajito. Entonces, todo se tiene que adaptar a ella, ¿no? Recursos, actividades, ¿no? La evaluación también, ¿no? Y para que pueda tener éxito, ¿no? Sobre el rendimiento, ¿no? La necesidad especial no predice un fracaso académico, ¿no? Creo que tenemos que evitar ese sesgo y más bien creer en los estudiantes, ¿no? Que con un acompañamiento, la adaptación, ¿no? La flexibilidad lo puede lograr, ¿no? Y es así que de los 80 cursos matriculados de estos 14 estudiantes, 62 han sido aprobados, ¿no? O sea, tenemos un 77% de éxito en la trayectoria académica, ¿no? Y lo que no, bueno, se decide en el camino que no se puede lograr, se retira, ¿no? Y muchos lo han superado también en el periodo extraordinario de verano, que es una oportunidad de recuperación, ¿no? Y más tranquila, concentrada solamente en un curso, lo pueden lograr, ¿no? Entonces, estas barreras curriculares y de evaluación creo que es algo que tenemos que adaptar, ¿no? Pero el reto es este corto tiempo que tenemos entre que los recibimos, ¿no? Y podemos hacer esas adaptaciones y este proceso de sensibilización con los profesores y también con los compañeros, ¿no? ¿Por qué mi compañero da la evaluación solo? ¿No? Y el estudiante también se siente mal, ¿no? Algunos que el ajuste razonable, por ejemplo, tenemos un estudiante con agorafobia, es que lo dé sola, ¿no? Pero ella quiere darlo con los compañeros, ¿no? Para que no haya esa estigmatización, ¿no? O es el pensar de que se le está haciendo algo más fácil, ¿no? Entonces, es toda una sensibilización que se tiene que hacer también con el profesor, ¿no? A veces el profesor se pone más exigente, ¿no? Cuando debería ser más flexible o no tiene el entrenamiento para flexibilizar el currículo, ¿no? Y los materiales, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un estudiante también con baja visión y con un tema de ansiedad que durante los parciales da sola, ¿no? Y eso también es una apuesta institucional, ¿no? Porque es una profesora que lo acompaña. Es una profesora dedicada al estudiante en ese momento, ¿no? Entonces, eso también lo tuvimos que dinamizar, ¿no? Poder hacer la gestión para tener la cobertura del personal que nos pueda ayudar, ¿no? Y finalmente, este progreso académico creo que beneficia a todos, ¿no? Nos beneficia a nosotros, nos humaniza, sensibiliza a los compañeros que lo entienden. Ese es un chiquito bien lindo que tiene una malformación y que ha salido invicto, ¿no? Y más bien él motiva a sus compañeros, ¿no? Sus compañeros dicen, oye, ¿y yo por qué no puedo, no? Si soy perfecto, ¿por qué no puedo? Y él sí, ¿no? Y es un trome en el área de ciencias, ¿no? Entonces creo que si hay una atención oportuna,
¿no? La inclusión aporta a la mejora de la calidad educativa de todos, ¿no? Y de las instituciones que vamos aprendiendo de estas experiencias, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Yemina, entonces. Ahora vamos a escuchar en directo desde Huancavelica al doctor Abel. Doctor Abel, estamos con usted. Lo escuchamos. Gracias, gracias. Estoy compartiendo mi diapositiva, no sé si se ve. ¿Sí se ve? Ya, muy bien, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la doctora Diana Revilla, decana de la Facultad de Educación. De la misma manera, saludar a Eduardo, a Cristina, a Jaime y a todos los presentes el día de hoy. Y no puedo dejar de felicitar por sus 79 años de la Facultad de Educación. Yo quiero reflexionar acerca de la exclusión, pero de la exclusión más social, no tanto centrado en estudiantes con necesidades especiales o con habilidades especiales. Miren, en cuanto a la exclusión, eh, el que me hizo recordar es a César Vallejo, el cuento que escribe en la década del 30 y lo publica en la década del 50 en España, ¿no? Paco Yunque. Esto lo he leído cuando estaba en educación secundaria y a la vez le hice leer a mi hijo y bueno, se puso muy triste cuando leyó esta historia de Paco Yunque, cómo está presente la diversidad económica en el aula, la diversidad social y la diversidad cultural, ¿no? Y bueno, ahí vemos el abuso que se da en la escuela y donde no está presente pues la inclusión. Tampoco, asimismo, no puedo dejar de lado una de las obras que presenta al Perú como un país pluricultural, multiétnico y megadiverso de José María Arguedas, Todas las Sangres, ¿no? Donde retrata la complejidad económica, la complejidad social, la complejidad cultural, la complejidad geográfica del país. Esto me hace recordar a Antonio Raimondi cuando decía, el Perú es un papel arrugado. Y también en una de las entrevistas que le hacen pues uno de los chefs del Perú y América Latina, el número uno, el dueño de la central, ¿no? El señor Martínez también dice, el Perú es un papel arrugado por explorar. Y me hace recordar también a un gran amigo y gran profesional, que es el doctor Luis Guillermo Lugrera Salcedo, que decía, el Perú es como un papel arrugado, muy difícil de construir. Entonces, y esta parte no puedo dejar de lado también las palabras del mismo José María Arguedas, que dice, construir un país donde la diversidad no sea un problema, sino la base del desarrollo. Y bueno, esta obra de Todas las Sangres, escrito, miren, en el año 1964, el año que yo, en cierto modo, nacía, ¿no? Estimados colegas, cuando hablamos de la diversidad y la inclusión en la formación inicial del docente en la universidad, siempre nos hablan de la inclusión y la diversidad en el aula. Pero en el aula no comienza ni termina la exclusión. En el aula no termina no termina la inclusión, sino que muchos de nuestros estudiantes, y por aquí la importancia del doctor Eduardo cuando decía la importancia de formar en política y en filosofía a los estudiantes de educación. No dicen, ¿cómo
¿cómo yo puedo pensar solamente en la diversidad y la inclusión en el aula? Pero nosotros estamos rodeados por la sociedad huancavelcana, por el país, y nosotros estamos enterados de todo lo que pasa en el mundo, y nosotros como estudiantes no podemos ser indiferentes. Indiferentes frente a las guerras por el control geopolítico, por la guerra por el poder, la guerra por el control de los recursos, por el petróleo, los minerales, el agua, las rutas comerciales, etc. No podemos nosotros ser indiferentes. Lo que pasa en el Perú es un sistema donde el Estado concentra gran parte de los recursos, la sociedad está dividida entre Lima, el sur y el norte. El poder político en la actualidad está altamente disputado. ¿Y cómo podemos dejar de lado al presidente electo, Pedro Castillo, cuando muchos congresistas muchos congresistas y así como la prensa también lo discriminaban, ¿no? Entonces hay una brecha cultural entre el urbano, lo rural, la costa, la sierra. Y esto también está en Huancavelica, la brecha cultural entre el urbano y lo cultural. Y hay pues una sensación de exclusión histórica. El problema de la diversidad y la exclusión no es un problema que afecta solamente a la educación, sino que afecta a toda organización pública y privada y en todos los rincones del Perú y del mundo. Esto afecta en el sector salud, ¿no? En el sector justicia, en el gobierno regional, en el gobierno local, en las empresas privadas, en el sector educación y en la universidad donde estamos, ¿no? En las instituciones educativas, finalmente en el aula, ¿no? Entonces, lo que queremos es que esto no continúe y crear un entorno inclusivo donde se valoren las diferencias individuales, la diversidad económica. Y la diversidad no solamente está en eso, en la diversidad económica, social, individual, cultural, sino también en la forma de vestir, en la apariencia personal, por la edad, por la afiliación partidaria, por la enfermedad que puede tener. Y creo que mis dos colegas que me antecedieron se centraron un poco en las habilidades especiales o en estudiantes con necesidades especiales, ¿no? Que también hay diversidad por la expresión lingüística, ¿no? Y que muchas veces son discriminados en la universidad, en la Facultad de Educación, etc. Acabo de ver este libro en la librería y dice, ¿de qué colegio eres, no? Entonces, y muchos de los profesores, incluido yo, a veces el primer día de clase comenzamos a preguntar, ¿no? A los jóvenes, ¿y de dónde vienes? ¿De qué colegio eres? ¿Cuál es tu nombre? Y dice, ¿de qué colegio eres? ¿No? Los jóvenes rurales en el Perú actualmente, aunque tienen más oportunidades que generaciones anteriores, sin embargo, todavía enfrentan grandes desigualdades y obstáculos. Asimismo, por ejemplo, estaba revisando aquí y en la Universidad de ESA nos hablan sobre gestión de la diversidad e inclusión. Y un informe del portal de empleo Búmera, citado por Infobae, revela cifras preocupantes sobre la discriminación en el ámbito laboral. O sea, si hablamos de discriminación, estamos hablando de exclusión. 70% de los trabajadores ha experimentado algún tipo de discriminación en su trabajo. 54% ha sido discriminado por su edad. 19% ha sufrido discriminación por razones de género. 16% ha enfrentado discriminación por motivos raciales. 8% ha sido discriminado debido a su discapacidad. 4% ha sufrido discriminación por su orientación sexual. Y no solamente eso, sino que en este momento en el Perú, ¿qué les digo? Les estoy hablando más de Huancavelica, no encuentro
una diversidad muy, ¿cómo diríamos? Una diversidad en el aspecto económico, social, muy relevante. Lo que preocupa al país también es esto, más la segregación que la diversidad, porque la educación en el Perú está parcelado, porque la educación en el Perú está segregado, ¿no? Porque hay una educación con pensiones muy altas, con infraestructura de alto nivel, como decía Eduardo en su conferencia, donde hay estudiantes de sectores socioeconómicos altos, pero también hay colegios de alto nivel académico, con pensiones altas o medio altas, con buena infraestructura de estudiantes de clase media alta, donde hay colegios privados de nivel medio, con pensiones moderadas, infraestructura funcional pero limitada para estudiantes de clase media, colegios privados de bajo costo, ¿no? Con pensiones bajas, infraestructura reducida, que atiende a la clase media o a sectores populares, que no se diferencia mucho de los colegios públicos. Y finalmente tenemos los colegios públicos, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos y lo que decía el exministro Saavedra y también Eduardo es que nosotros debemos también de buscar una educación de calidad, ¿no? Una educación pública universal, donde cualquier persona, digo, que mi hijo puede estudiar en un colegio público. ¿Qué pasa? Ahí va. Aquí. El Perú es uno de los países con mayor nivel de segregación educativa de América Latina. Esto influye en la calidad de la educación de sus estudiantes y afectando especialmente sus logros. Este es producto de una investigación. Y más o menos yo les puedo presentar, esta es mi realidad, ¿no? Por ejemplo, frente a ese estrato económico alto, estrato económico social alto, aquí en Huancavelica, más del 65% de la población es rural, con servicios básicos limitados, ¿no? Algunas escuelas tienen energía eléctrica, agua, internet, algunos, otros no, y a veces el IA no tiene ni el profesor, ¿no? Entonces, yo me pregunto y digo, como profesor formador de profesores, aquí, por ejemplo, ¿cuál es la diversidad que hay en este aula? Económico, no se nota, pero vamos por aquí a lo siguiente, ¿no? En la universidad sí, el estrato puede hacer que haya una diferencia entre estudiantes en la universidad, de la Facultad de Educación, que puede tener alguna diferencia económica, pero con duda se marcó esta X. El estrato social, están en el mismo estrato social. En lo cultural, bueno, puede ser porque hay diferentes culturas, naciones en Huancavelica, se diferencia un distrito, un centro poblado se puede diferenciar de otro porque tiene diferente cultura. Las características físicas, color de piel, rasgos en la universidad, pero en la institución educativa, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, es lo único que uno encuentra. Expresión lingüística en la universidad existe diferencia, apariencia personal también, y bueno, por la edad, el gremio a que pertenecen, edad, filiación, hay una diferencia en la universidad. Pero en las instituciones educativas de educación básica regular, que la mayoría son públicas aquí, miren que no encontramos aquí una diversidad en el estrato económico, en el estrato social, en lo cultural, ¿no? Excepto a las características físicas del color de la piel y otras cosas. Expresión lingüística tampoco, la apariencia personal tampoco. Y miren que esa diversidad social no se distingue con tanta intensidad. Y bien, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica estamos trabajando el diseño curricular de 2026
y desde el diseño curricular hemos incorporado asignaturas de antropología, interculturalidad, diversidad e inclusión, el idioma quechua, ¿no? Porque el idioma quechua puede hacer que familiarice entre el docente y los padres de familia, entre el docente y el estudiante, o también si es que no tienen el mismo idioma, puede esto alejar o un poco, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría? De repente no acercar al estudiante hacia el profesor. Por eso es importante que también el profesor tenga dominio del quechua cuando vaya a trabajar en instituciones educativas rurales, ¿no? Eh, se ha implementado la práctica preprofesional de campo para que los estudiantes no solamente hagan sus prácticas en la zona urbana, sino también lo hagan en la zona rural. Bueno, el manejo transversal de la inclusión en el perfil del egresado se viene trabajando. La formación la formación de los formadores de la misma manera, porque aquí tenemos profesionales de diversas generaciones, ¿no? Unos que se han formado con el modelo educativo, modelo pedagógico tradicional, ¿no? Otros con el modelo pedagógico por objetivos y muy pocos con el modelo pedagógico cognitivo. Entonces necesita ahí seguir trabajando, ¿no? Porque muchos de los docentes, como a ellos se les ha formado, así como a mí, con una educación homogenizante, autoritaria, y todavía hay ese comportamiento de los docentes que, que están sobre la base de 50 hacia arriba, ¿no? Entonces, se está formando en didáctica del aprendizaje, de la didáctica universal del aprendizaje. Aquí todavía nosotros estamos débiles y tenemos que seguir trabajando, tal como lo dice Eduardo, fortalecer la formación filosófica y política del estudiante de educación. No hay que tenerle miedo a la política. Fortalecer la identidad y el compromiso como pilar fundamental para una inclusión real y transformar la diversidad, ¿no? Integrar la inclusión en teoría y la práctica desde las prácticas preprofesionales. Asimismo, nuestro trabajo es continuar con la actualización a los docentes en diversidad e inclusión, fomentar la investigación cualitativa para comprender, entender mejor al estudiante, porque como en muchas universidades de provincia está muy arraigado la investigación cuantitativa y estamos trabajando muy poco con la investigación cualitativa, y tal vez pues aprovechando esta oportunidad hacer una alianza aquí con los docentes de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú para poder consolidar la investigación cualitativa en la Universidad Nacional de Huancavelica. Estamos trabajando para mejorar el sistema de evaluación, que también hay mucha debilidad ahí. Si se enseña de manera diversa, se debe evaluar de igual forma, ¿no? De manera diversa, tal como presentaba su diapositiva uno de los colegas, ¿no? Gestionar el poder del docente para comprender la diversidad y promover la inclusión. A pesar de que el docente rural puede ser minimizado, pero tiene un poder dentro del aula, el poder de manejar el espacio, el poder de manejar la intervención de los estudiantes, todo ello. Entonces hay que gestionar adecuadamente el poder del docente en el aula, ¿no? Y bien, de todas maneras, evitar la violencia del docente al estudiante, entre los estudiantes, toda vez que si continúa presente la violencia, entonces ha sido un fracaso de la inclusión, es que aún sigue la desigualdad. Luego podemos decir, las críticas no rechazan la diversidad, sino que advierten que sin cambios estructurales puede convertirse en un discurso más
como muchas políticas educativas, como muchos enfoques, ¿no? Lo que se tiene que tratar es de transformar, se tiene que dar una transformación social real y que eso lo tenemos que ir construyendo. Bueno, Doctor, ¿tiene un yo minuto para poder agradezco. concluir? No te escuché. Que tiene un minuto, porque ya venció Mm, su tiempo. Ay, ay, ay. Listo, he concluido. Muchísimas gracias. Me encantó, qué obediente. Bien. Como sabemos, diversidad y exclusión son, ¿verdad?, dos grandes desafíos que afectan a la escuela. Hemos escuchado posturas acá que han partido desde el hecho de considerarla tanto la atención a la diversidad como un mecanismo de justicia social y en el marco de lo que es el desarrollo humano. Pero también hemos escuchado posturas que van desde la atención a la diversidad, desde lo que son las diferentes habilidades, ¿no?, o discapacidades. Hemos visto la complejidad que nos ha presentado el doctor González en lo que se refiere a todo lo que es la diversidad cultural, que pasa por las culturas, las lenguas, y cómo eso va creando mecanismos de discriminación que no permiten justamente el diálogo, no permiten hacer conciencia de que somos una comunidad y así no nos permiten avanzar. Estoy pensando en una amiga mía muy querida, que ayer cumpleaños, que se llama Sheila Blume, y cuando pienso en diversidad no puedo dejar de pensar en los talentosos, porque también ellos merecen una atención en el discurso. Y hay muchos niños que tienen muchas capacidades y escuelas que no atienden a esa diferencia, ¿no? Porque realmente, como dijo Cristina, y me reía acá, me reía también con Yemina, ¿no? Porque cuando estaba diciendo Cristina, ¿estamos preparados?, yo estaba escribiendo, ¿estamos preparados? Porque la pregunta es esa, ¿estamos preparados? Tenemos una norma que dice, sí, la escuela tiene que ser inclusiva. Y sí, pues la escuela tiene que ser inclusiva. Porque si no es inclusiva, ¿qué es la escuela? No es nada. La escuela debiera ser no un espacio de segregación, sino un espacio de encuentro. Un espacio justamente donde aprendamos del diferente, donde aprendamos la convivencia. Y eso no se está dando. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Cómo estamos preparando desde lo que es la formación inicial docente a los docentes en formación, a que encuentro a alumnas muy queridas, a las que veo todas las semanas, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿estamos preparándolos? ¿Están teniendo las herramientas, la comprensión, la apertura suficiente para poder enfrentar esto? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Así es que me reía porque era así, casi al unísono que habíamos pensado, o que había hecho yo eco de la pregunta de Cristina. Bueno, creo que en este campo hemos empezado con propuestas normativas que nos pueden ayudar, pero que todavía hay un campo largo que seguir, de seguirnos preparando, desde los que formamos a los docentes que se forman, formar a los padres de familia y a la sociedad en su conjunto. Porque no es verdad que solamente es la escuela, no es la escuela. Decía Cristina, la segregación viene también de los padres de familia. Y viene pues de los padres de familia, porque el padre de familia cree o tiene la ilusión que todas las personas aprenden igual. Y no es así. No. Y tiene la ilusión también que si es que está con alguien que tiene menos capacidad o una habilidad diferente a la del hijo, el hijo va a copiarla o va a perder alguna capacidad. También tiene ese temor, por la ignorancia, porque desconoce. Entonces, como sociedad, tenemos todavía mucho que aprender en ese campo. Por eso creo que esta es más una invitación a reflexionar
en que estamos empezando un camino, que el derrotero es largo, que vamos dando pasitos, pasito a pasito, ¿no? Y que tenemos que seguir avanzando con la convicción que tenemos que hacer de las escuelas espacios acogedores, espacios inclusivos, tenemos que hacer de la educación una herramienta de desarrollo social, una herramienta de justicia social y, por supuesto, para los que seguimos esta hermosa carrera, la convicción de que escogimos la mejor vocación y que nos sentimos muy orgullosos de ella. Muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos, gracias a Yemina, ¿no?, por venir desde la Cayetano Heredia, a Cristi y al doctor Abel González que nos acompaña desde la hermosa tierra huancabelicana, para donde nos ha mostrado la complejidad también de lo que enfrenta en el día a día, de lo que es una realidad del distrito, en verdad, más complejo tal vez, del distrito no, de la región más compleja y más pobre del país. Muchas gracias, Abel, por haber compartido. Yo creo que es justamente desde el diálogo, desde el intercambio, desde el enseñar nuestras realidades, desde ese compartir, de donde todo podemos aprender. Y gracias a todos y todas por su asistencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a entregarles unos presentes, tanto a la doctora Cristina como a la doctora Yamile. Yo también mañana vengo a recoger el Así es, presente. así es. A ver, a ti te van a mandar un turrón de Doña Pepa, no te preocupes. Ahí te llega, ahí ya te llega. No, yo estoy viajando hoy día a Lima. Aunque me hubiera encantado estar presente, ¿eh? Me dijeron que Ok, hice puntual ok. nomás. Perfecto. Muy bien, a ver. Gracias. Doctor Abel, ¿podría prender su cámara? Te necesitamos para la foto, por favor. Ahí está, muy bien. Gracias, Abel. Gracias, Diana, que te mejores. En el marco de las celebraciones vamos a tener 2 fechas más. El día miércoles 8 de abril a las 5 de la tarde están cordialmente invitados a la presentación del libro virtual La formación inicial docente en un contexto de transformación y cambio. Y el día 9 de abril, el día jueves a las 4, invitados a ser parte del coloquio de estudiantes, donde se va a dialogar, reflexionar y generar una construcción colectiva de ideas en torno a la educación. Feliz 79 aniversario a nuestra querida facultad y los invitamos a las afueras de la sala de conferencias para compartir.